Yo había escrito 3 novelas anteriores que tienen que ver con un personaje de novela negra y que está, digamos, es un género, está escrito en la novela negra contemporánea, novela negra de ciudades, ¿no? Este, y que es un investigador, periodista, que es Beto Zaragoza. Que el primer libro fue Los que habitan en el abismo, luego quise complicarle la vida a Beto Zaragoza, y entonces lo metí a un caso que es el caso del asesinato de Posadas, de ahí salió Casquillos Negros, y luego todavía para complicarle más la vida a Beto lo metí a una entre poetas y ahí salió Mala Sangre, ¿no? Así que es digamos, un tema que tiene del mismo personaje, pero que tiene que ver con el asesinato de poetas. Y decidí que ya no quería, bueno, no es que no quisiera a Beto Zaragoza, lo quiero mucho, y si, no es que no, nunca más vaya a aparecer Beto, pero no quería quedarme ni como autor de un solo género ni de un solo personaje, ¿no? Y entonces dije, no, vamos a cambiar. Y también tenía ganas como de escribir algo un poco más con un reto literario mayor, ¿no? Que me forzara a escribir algo más complejo. Y platicando con mis editores, con Gabriel Sandoval y con Carmina Rufrancos, ¿no? Algún día sobre lo que, lo que quería hacer, que es lo que estoy haciendo ahora, pues, pero que en ese momento salieron muchas anécdotas que tenían que ver con la vida periodística y Gabriel me dijo, es que falta escribir esta parte de la historia periodística y narrado desde una novela. Y así nació El Chacal, no, de hecho nació sin nombre, el Chacal, costó mucho trabajo ponerle nombre, porque es una narración en primera persona de un personaje que narra su ascenso y caída en los medios. Y no hay nada de grave, no es spoiler decir la caída, porque empieza narrando su caída. Él empieza narrando, es decir, estoy acá, ahora sí que en lo más profundo del infierno y les voy a decir cómo llegué aquí, ¿no? Y entonces es una narración lo que busca es cómo narrar el poder en los medios de comunicación, cómo esta relación del poder y los medios, y un periodista que transita por digamos, a lo largo de básicamente 30 años, cómo él va creciendo y va creciendo su poder y va creciendo su corrupción y su, digamos, capacidad de ser cada vez más insensible, más corrupto, llega a sentirse poderoso y, y su caída, ¿no? ¿Por qué cae? Entonces, la verdad es que es un libro que está pensado para leerse muy rápido, una gran discusión con los editores también. Yo no quería capítulos, es una narración continua, ¿no? Finalmente hicimos hacer unos cortes como para que el lector descansara, ¿no? Visualmente, porque no es una sola narración continua a una sola voz, ¿no? Y ese, digamos, un poco el reto literario, pero también lo que lo hace sabroso el libro, porque el reto es que te atrape y no lo sueltes, ¿no? Si duras más de 3 días leyendo El Chacal, algo anda mal. Yo creo que hay mucho de glamour alrededor del periodismo y este glamour del periodismo tiene que ver justo con lo que trata un poco la novela, que es esta etapa del Star System, ¿no? O sea, de repente pasamos en México, por imitación del periodismo estadounidense, a los periodistas estrella, ¿no? El periodista tiene que ser un personaje, es alguien de mucha visibilidad social, que pareciera, ¿no? Que es ya no el chismoso del pueblo, sino el sabelotodo del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque además empieza también lo que Jorge Castañeda bautizó como la comentocracia, ¿no? Que es así como pues, el periodista que sabe de todo. Entonces hay un gran glamour en torno a la figura del periodista de finales del siglo XX y principios del XXI. Hay que decir que es en esta etapa. Los periodistas, yo recuerdo muy bien que la primera vez que fue una rueda de prensa y vi a los periodistas, dije, yo eso no quiero. ¿No? O sea, me pareció horrible lo que yo veía como figura del periodista, ¿no? Y sin embargo, sí creo que se profesionalizó el ser periodista y luego incluso adquirió cierto caché, ¿no? Así se volvió así como un poco, insisto, muy glamuroso. Pero yo le suelo decir mucho en clases, en conferencias, que los gringos tienen una frase que dice que nunca hay que enterarte cómo se hacen
ni las leyes ni las salchichas, porque no vuelves a creer en la democracia ni a comer hot dogs. Yo digo que tampoco hay que enterarse cómo se hacen los periódicos, ¿no? Es una cosa, a la hora que te enteras cómo se hace un periódico y que este glamour, ¿no? Y que estas interpretaciones que se hacen sobre, toda la parte que hay de azarosa, un poco también de desaseo en el proceso, unos periódicos más que otros, pero en esto que platicábamos ahorita de que pues tiene que salir porque tiene que salir. ¿Y cómo va a salir? Como salga, ¿no? Tú tienes que entregar la nota y muchas veces no estás seguro de que, o sea, tú sabes que no está terminada tu trabajo y que tienes que entregarlo de cualquier manera, o que esa idea que se te ocurrió es una idea que está inmadura y sin embargo hay que escribirla y a ver qué sale. Me acuerdo muy bien que cuando me invitó Fernando del Paso muy amablemente a presentar un libro de obra periodística, ¿no? Y de repente me llega un tocho de 4,000 páginas con todos los artículos que había escrito Fernando del Paso en su vida. Y bueno, es cómo leo esto, ¿no? Y entonces pues empecé pues, así, a ver cositas y salteados. En fin. Y leí la presentación. Fernando se puso muy irritado porque dije, a mí me daría pavor de repente ver todos mis artículos reunidos, ¿no? Me parece que debe ser una cosa horrorosa, ¿no? Enfrentarte con eso que tú sabes cómo lo hiciste y que de repente está ahí publicado. Porque el periodismo es un diálogo con el presente, ¿no? Entonces, cuando agarras todo eso, entonces yo lo que decía es que finalmente lo importante de ese tocho era la prosa de Fernando, no lo que decía Fernando, ¿no? Porque yo decía, ¿a poco no te da vergüenza ahora leer que cuando tú, en tu nostalgia, que estabas en Londres, dijiste que Mecánica Popular era una gran película, ¿no? Pues sí, porque la viste en Londres, la viste con nostalgia, pero vuélvela a ver y vas a ver que no opinas lo mismo. Y esto ya está escrito aquí y queda ahí, que tú dijiste que Mecánica Popular era una gran película, ¿no? Por poner un ejemplo de cómo, o sea, este diálogo con el presidente del periodismo es una cosa que de repente se nos olvida, ¿no? La prosa periodística está hecha para consumo inmediato, ¿no? Los errores y las virtudes del periodismo duran 24 horas, ¿no? A las 24 horas están envolviendo pescado, madurando aguacates, ¿no? La literatura lo que tiene de bonito es justamente eso, es como cambiar de chip, ¿no? De ya no dialogar con el presente, sino dialogar con un momento de la historia. Y lo que hace el Chacal es dialogar con este momento de la historia del periodismo, decir, a ver, ¿cómo construimos esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo es nuestra relación con el poder? ¿Qué te da el periodismo que no te da ninguna otra profesión? La disciplina, ¿no? Y eso que hablábamos hace un momento del famoso deadline, ¿no? El ser periodista te hace absolutamente disciplinado para escribir, porque tienes que escribir todos los días. Y así escribo yo. Es decir, finalmente yo todos los días escribo de 6 a 7 y 15 de la mañana, más o menos. Lo dedico a escribir novela y todos los días lo hago y sí. Y es como los que hacen ejercicio, que no es mi caso, que se sienten mal si no hacen ejercicio. Yo me siento mal si no escribí ese día. Es decir, ya lo volví parte de mi rutina, gracias a que yo siempre he dicho que el periodismo es una mezcla de rutina y novedad, ¿no? Tiene que ser suficientemente rutinario para que salga todos los días y tiene que haber novedades para que no te aburras, ¿no? Si no, los periódicos serían, la vida del periódico sería horrorosa, ¿no? Porque es lo más rutinario del mundo, ¿no? Entonces, a mí digamos, esta disciplina me sirvió mucho para decir, hay que escribir todos los días. Y ahí, al revés, yo creo que si algo ha logrado la literatura es hacerme más consciente de mi escritura, ¿no? Yo tuve la suerte de tener en algún momento, pues era nuestro maestro, tallerista, el poeta Ricardo Yáñez, ¿no? Y estoy hablando ya en los 80. Y todo lo que nos formó, yo tenía 20 y tantos años y él 30 y tantos, éramos jóvenes los dos, pero decía, la conciencia de la escritura, hay que ser absolutamente consciente de la escritura. Y en el periodismo muchas veces no somos tan conscientes de la escritura porque le das más valor a los datos, ¿no? Y yo creo que, digamos, en algún momento también platicando con Benito Taibo, me dice, en tus primeras novelas se siente mucho todavía el periodista, en el sentido de que estás preocupado
de qué tamaño era el lente de la cámara. Eso a nadie le importa en una novela. Eso, sin embargo, es como un reflejo periodístico de dar ese detalle, ¿no? Como decir, para que vean que sí sé, ¿no? Y creo que digamos, la conciencia de la escritura me ha ayudado a liberar muchísimo mi escritura periodística también, ¿no? Creo que es mucho más rica mi escritura ahora, no sé si mejor o peor, pero mucho más libre, ¿no? Y eso se lo debo a la literatura. Mira, yo me hice lector en periódicos, yo le debo haberme hecho lector al Excelsior, que no pudo haber sido más complicado porque el Excelsior era un periódico difícil de leer, ¿no? Decía Tomás Eloy Martínez que para leer el Excelsior necesitabas beca, ¿no? Porque simplemente era llegar a tener 3 o hasta 4 pases cada noticia, ¿no? Entonces empezabas en la 1, pasabas a la 10, de la 10 a la 27, la segunda parte de la sección A, y a veces todavía a la 33, ¿no? Entonces, pero yo me hice lector, la verdad, ahí. Y ya mi incursión en los libros era, digamos, uno se hace lector porque ves a tus padres o a tus hermanos leyendo, ¿no? Yo, bueno, muchos hermanos más grandes, ¿no? Para mí la biblioteca importante no fue la de mi padre, sino la de mi hermano mayor, donde pues, me encontré a Lezama Lima, a Cortázar, a Borges, que fueron las lecturas que me atraparon en la preparatoria y en la carrera. Llegó un momento que yo era muy aburrido, nomás leía a Cortázar y a Borges, ¿no? Era mi obsesión durante 2 años, ¿no? Pero eso o sea, sí creo que haberlos leído con fruición, digamos, a este par de autores, me liberó mucho, en el sentido de decir, a ver, hay que leer con... nunca fui un lector que se preocupaba por leer rápido, ni mucho, ¿no? Al contrario, soy un lector que eh, repito la frase, la vuelvo a leer en voz alta, cada vez más disfruto la forma más que la anécdota, que eso también eso es cosa de viejos, yo creo, ¿no? Nos vamos haciendo viejos y sobre todo la maña de escritor, estás leyendo al autor más que leyendo la novela, ¿no? Así empiezas también a tener ese tipo de deformaciones profesionales, diría yo. Pero me hice lector así, es decir, me hice lector en el contacto cotidiano con los libros, porque mi padre tenía una biblioteca, mi madre era una gran lectora y mi hermano tenía esta biblioteca para mí mucho más cercana, ¿no? En términos temporales. Sí, algunas cosas las que tenía mi padre me parecían o sea, muy atractivas, pero su biblioteca era mucho más de historia, por ejemplo, ¿no? Sí, tenía León Uris, los libros que me acuerdo, ¿no? Ahí está este personaje. Y alguna vez muy joven quise leer Papillón, llegué a la página 12, ¿no? Y mi primer libro, así que leí completo y que me pareció fascinante, fue uno que se llamaba Dove, que era la historia de un chavo de 16 años que se iba a dar la vuelta al mundo en un velero, ¿no? Pues, me pareció así como, ¿sabes? Que era una historia que había aparecido en National Geographic y luego apareció el libro y fue mi regalo de cumpleaños haber tenido yo 13, 14 años cuando me regalaron ese libro, fue mi primer libro, ¿no? Pero, insisto, uno se hace lector pues en el contacto cotidiano con los libros, ¿no? Y ya después se hace mañoso, es decir, ya no puedes vivir sin un libro, ¿no? Y luego nunca pensé que se pudiera leer 2 libros a la vez, me parecía gente loca. No, sí se puede, ¿no? Yo ya siempre tengo uno en papel y otro en la tableta porque nunca sabes. Sobre todo, eso lo hice porque cuando tenía mucho que ver con políticos siempre llegan tarde. Entonces ya no me preocupaba, yo soy obsesivamente puntual, entonces disfrutaba que no llegaran para poder leer mi libro en la tableta, ¿no? Y ya olvidarme de que habían llegado tarde. Les voy a recomendar primero 4 libros que tienen que ver con la temática del chacal, un poco para redondear, digamos, si les gusta el chacal, esos libros también les van a gustar. El primero, por supuesto, El Vendedor de Silencios, ¿no? Que me parece que es un libro extraordinario de Enrique Serna, que retrata ahora sí que a un personaje también terriblemente oscuro de Negri, un periodista de los años 50 y 60 en este país. Y ahí, si les gusta la corrupción del periodismo en esta novela del Chacal, les va a gustar también mucho las de Enrique Serna. Luego me parece que también otro libro que hay que leer, que es mucho,
no mucho más viejo, pero sí es ya de hace varios años, que es La Guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, que es un libro extraordinario, que tiene que ver con esta historia del periodismo en los años 70, ¿no? Van a gozar mucho también pues, con respecto a El Chacal, esta relación entre el periodismo y el poder. El tercero, les voy a recomendar el de Vicente Leñero, Los Periodistas, propiamente, que narra también un proceso muy novelado, pero de lo que fue la transición, la quiebra de Excelsior, el rompimiento del grupo de periodistas encabezado por Julio Scherer con Excelsior. Y el cuarto no tiene nada que ver con periodismo mexicano, pues es el último libro, la última novela que escribió Humberto Eco, que es de un cinismo divertidísimo que se llama Número Cero, ¿no? Que es la historia del periódico que nunca existió y cómo se puede chantajear con un periódico que no existe. Esos cuatro tienen que ver con El Chacal. Y voy a recomendar un libro que yo gocé muchísimo recientemente del maestro Padura, que es el de Polvo en el Viento. Polvo en el Viento es un retrato generacional de pues, el exilio cubano, ¿no? Un libro muy bonito, muy bien escrito y que van a disfrutar enormemente.